Aquella tarde fui al parque para relajarme unas horas y quitar de mi mente el estrés del trabajo. Me senté bajo la sombra de uno de los numerosos árboles que se encontraban a un lado del camino, muy cerca del lugar en que suelen jugar los niños. Me gusta escuchar el sonido de la risa de los pequeños, me recuerda a aquellos tiempos en que la vida se veía más fácil, me recuerda a la inocencia que nosotros, al crecer, perdimos, aquella inocencia e ingenuidad que nos permitían tenderle las manos a todo aquel que la necesitase, ignorando la constante competencia que significa la vida. Por esas horas no había mucho movimiento por el parque, había visto apenas unas 10 u 11 personas transitar por el camino en el transcurso de las últimas horas, nada que llamara realmente la atención, pues por esos días estaba comenzando a refrescar. Tampoco habían niños, solo veía a uno u otro caminando de la mano de su madre, probablemente rumbo a su hogar, acortando a través del parque. La tranquilidad había reinado en el ambiente desde hacía bastante tiempo y yo estaba demasiado relajado como para querer irme. Repentinamente un sonido rompió el silencio e invadió el ambiente. Pasos, correteos y, finalmente, una figura, un niño, corriendo hacia su lugar de recreo. Sonreí al ver la inocencia en el rostro del pequeño y su risa aguda y sincera. Observé por un rato al pequeño juguetear mientras me extrañaba por la aparente ausencia de su madre o padre. Él jugaba solo en esos juegos infantiles, como si estuviera rodeado por un millón de niños, reía y gritaba tanto que hasta a mí me lograba hacer reír. Cuando noté que su madre aún no había hecho acto de presencia, me acerqué un poco más para cuidar de él, siempre manteniendo una distancia prudente por si ella llegaba a aparecer. El tiempo pasó con sigilo y el sol ya se iba a lo lejos, mas el pequeño no reparaba en ello y continuaba jugando sin parar. Yo recordaba a través de esa imagen mi infancia, libre y feliz, y por eso es que en realidad no me importaba seguir cuidando de él por el tiempo que fuera necesario. La oscuridad se impuso entre los árboles, y el único espacio iluminado eran los juegos en que el pequeño jugaba sin prestar atención al entorno. Las estrellas salieron para cubrir la noche y poco a poco pude comenzar a ver entre las sombras y escuchar entre el silencio tras las risas. Escuché el movimiento y el crujir de algunas ramas del otro lado de la pequeña plaza en que el muchachito tanto se divertía y noté que no estábamos en completa soledad, era un sonido demasiado fuerte para ser de los pequeños animales y poco fluido para ser de las aves. Me paré y forcé la vista para ver quién anda ahí. Y lo que noté fue una silueta, humana, alta, pero aún muy oscura para poder ver su rostro. La silueta avanzó con lentitud entre las ramas hasta llegar al borde del espacio de juegos, sin dejar ver más que una figura negra, casi indistinguible de la oscuridad misma. Fuese lo que fuese, o quien fuese aquel, solo se quedó parado, observando el jugar del niñito por algunos minutos. Pero un escalofrío cruzó mi espalda y una sensación de terror absoluto golpeó mi cuerpo. No, aquello no podía ser ni ligeramente bueno, lo sabía. Comencé a susurrar: corre, corre, ¿qué esperas? Y de a poco pude subir la voz hasta que un grito salió proyectado de mi garganta. Corre, pequeño, corre. Y el niño detuvo su juego para mirarme algo asustado, luego volteó y se encontró con la figura entre las sombras del otro lado. Sin demoras el pequeño comenzó a caminar lentamente, como en trance, hasta aquel ser. Al encontrarse en su cercanía, este le tendió la mano y el pequeño la tomó con cautela. Yo intenté gritar, pero no podía. Ellos comenzaron a adentrarse en el bosque y yo intenté seguirlos, pero mi cuerpo no respondía. Antes de desaparecer completamente el pequeño niño me miró con sus ojos vidriosos, temerosos, como pidiendo ayuda. Finalmente mi cuerpo se repuso, pero ellos ya habían desaparecido, indistinguibles entre las sombras. Intenté correr en su encuentro, mas, internado en la oscuridad, mirando desesperadamente hacia todas direcciones, correteando sin rumbo, y jamás logré hallarlos. Esa noche no logré dormir, aunque creí que había sido un sueño, y a la mañana siguiente me tomé el día en el trabajo para poder ir al parque. Allí el alboroto era total. Policías en todos lados y una mujer llorando cerca de los juegos. Definitivamente lo mío no había sido un sueño y sabía que si hablaba no me creerían, así que seguí caminando. De cuando en cuando regreso al parque y me siento bajo el mismo árbol, a veces escucho la risa del niño a lo lejos, a veces veo su silueta jugando y recuerdo sus ojos llorosos al alejarse temeroso y me culpo por no haberlo ayudado, pero una cosa es segura.
Al caer la noche, fundido con las sombras, aún se encuentra ese ser oculto, riéndose de mí a lo lejos. Y las veces que he decidido correr para cazarle, tan solo desaparece, fundiéndose con la noche, obligándome a escuchar el llanto y los lamentos del pequeño al que no pude salvar. Cuando yo era un niño, tenía una imaginación muy activa. Me gustaría crear escenarios en mi cabeza, pensar en personajes en el acto, y hacer una historia para mi hermana más joven antes de que se quedara dormida. Solo presumía que tenía talento para ello. Mis padres sonrieron cuando empecé con mi talento para las piezas creativas de trabajo que me traje a casa desde la escuela. Pinturas, cuentos, canciones presentadas en un disco compacto, y mi madre se mantenía cerca de mí y susurraba en mi oído: "Has recibido un excelente regalo, Terry", y cargué con ese regalo por toda mi vida. En la escuela primaria yo realmente no tenía muchos amigos, así que me los inventé. En el mismo lugar. Yo tenía uno nuevo todos los días. Entonces yo esbozo de ellos en uno de mis libros. Los niños se reían de mí, pero no me importaba. Yo tenía mi mente, y era mi amigo. Me senté solo, y a hablar con los personajes que yo había imaginado de la nada. Tenían también diferentes personalidades. Los profesores sonreían cuando les caminamos pasado. Me sentaba solo, a hablar con los personajes que yo había imaginado de la nada. Tenían también diferentes personalidades. Los profesores sonreían cuando les pasaba por su lado. ¿Cómo está tu imaginación? Bueno, yo respondía: Frank ha jugado conmigo hoy. Eso está bien, cariño, ahora ve a clases. Eso es todo lo que, básicamente, recuerdo de aquellos días, aparte de mis aventuras con mi mente. Pero en la escuela secundaria, conocí a una chica. Yo nunca había hecho ningún amigo real antes, así que era muy tímido. Me acerqué a ella y empecé a hablar. Hola, soy Terry. Le sonreí, haciendo caso omiso de burlas y risas de mis amigos imaginarios detrás de mí. Realmente nunca salía de mi imaginación. Bueno, yo soy Janet, dijo en un tono dulce. ¿Quieres ser mi amigo? A partir de ese momento, me pasé la mayor parte de mis días con Janet. Mis amigos imaginarios pronto se fueron, desaparecieron y se perdieron de mi memoria. Pero yo tenía un amigo. No era un amigo falso, era uno de verdad. Un amigo que en realidad podría hablar, con el que realmente podría jugar. Salimos durante unos años, después de los exámenes de curso de la preparatoria de haber. Teníamos el mismo trabajo, vivíamos el uno con el otro, tuvimos todo el tiempo que necesitamos uno con otro. Luego, cuando tenía 21 años, le propuse matrimonio. Como yo esperaba, ella dijo que sí. Durante los próximos 6 meses planeamos nuestra boda, y unos días antes de la boda, Janet me habló. Después de que nos casamos, ¿podemos ir a alguna parte?, preguntó ella. Sí, dije alegremente. Siempre he querido ir a Francia. ¿Quieres ir allí? Francia es, ella respondió alegremente. Me abrazaba con fuerza, pero entonces, las paredes de la habitación que nos rodeaban, empezaron a volverse blanco. Un tono blanco. Como ningún blanco jamás había visto. Los muebles comenzaron a disolverse de la nada, las luces desaparecieron, Janet y yo corrimos a la puerta. Como puse mi mano en el mango de la puerta, eché un vistazo hacia atrás. La habitación estaba vacía, solo Janet y yo estábamos dentro. Las paredes estaban forradas con almohadas y había una cama en la esquina. Miré a Janet, ella me miró. Entonces ella comenzó a desaparecer, suavemente al principio, pero empezó a ir más rápido y más rápido. Traté de llegar a ella, pero mis brazos se quedaron atrapados en el interior de una chaqueta completamente blanca, al igual que la habitación a mi alrededor. Tiré y tiré, pero no sirvió de nada. La vi desaparecer, mi amor, mi vida, mi única amiga. Se fue. Dejándome en este cuarto vacío, una prisión. Un asilo. ¿Qué puedo decir? Tengo una imaginación muy activa. Había una vez un joven que vivía en nuestro vecindario llamado Jimmy, que fue acogido por ser un chico seguro y divertido. Pero su boca frecuentemente lo solía meter en varios problemas, y nunca aprendía la lección. Cuando la gente le preguntaba por su conducta y sus bromas, él siempre sonreía, y decía: la honestidad es la mejor política, al menos ellos no me ocultan nada a mí, ni yo les oculto nada a ellos. Un día, uno de los chicos que se enfadaba constantemente por las bromas pesadas de Jimmy, reunió a un grupo de amigos suyos a los que tampoco les agradaba Jimmy, y lo acorralaron en el laboratorio de ciencias.
Brett, el cabecilla del grupo, le dijo mientras lo miraba con su cara amenazadora. Tu boca te metió en esto, recuérdalo. Cogió un bote de ácido sulfúrico de un estante del laboratorio y se lo arrojó en la cara. Se le quedaron viendo mientras Jimmy gritaba de dolor y el ácido derretía lentamente su cara, antes de mofarse de él y salir corriendo fingiendo estar alarmados y buscando ayuda. Cuando la ambulancia llegó y atendieron a Jimmy, el director preguntó al resto de los adolescentes si sabían lo que pasó. Brett explicó que pasaron por el salón y vieron a Jimmy merodear por la sala del laboratorio, y que, para el momento en que entraron, ya estaba en ese estado. Los otros miembros del grupo se unieron y respaldaron a Brett con otros datos falsos. Jimmy trató de protestar, pero su terrible agonía lo mantuvo callado. El director asintió y dijo que iba a hablar con ellos después de que escuchase la versión de Jimmy, una vez que le dieran de alta. Pasaron los días y Jimmy permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos se esforzaban por salvar lo poco que quedaba de su rostro. Su visión seguía intacta en uno de sus ojos y su mandíbula seguía resistiendo a pesar de la pérdida de carne. Aún era incapaz de hablar, solo se quedaba sentado en la camilla del hospital todo el día, mirando al techo con sus ojos sin pestañear, inyectados en sangre y llenos de resentimiento. Cuando salió del hospital, tiempo después, nunca respondía a lo que se le decía con otra cosa que la palabra mentirosos. Su vida social se esfumó por completo. Incapaz de sonreír o incluso de hacer una broma inocente, se recluyó en su habitación y comenzó a planear. Pensamientos vengativos y enfermizos empezaron a irrumpir en su mente, se vengaría de todos, uno por uno, los diezmaría, los cortaría en rodajas y quemaría sus restos. Esperó pacientemente hasta que el grupo fuese vulnerable, por la noche, cuando se despidieran entre sí y cada uno partiera a su casa. Entonces atacaría. Ese fin de semana, Brett recibió un paquete por correo. Curioso, lo abrió y encontró una cinta de video que tenía escritas las palabras para ti en la parte frontal. La colocó en el reproductor y se puso a verla. Era un video casero grabado por alguien desconocido que no habló en lo absoluto durante toda la película. En el inicio, la cámara apuntaba a la fecha de un periódico, era de ayer. Mientras la cámara se alejaba, se podía ver que estaba en un sótano. En medio de la sala colgaba una bombilla que iluminaba una parte del cuarto, y debajo de ella, delante de la cámara, con sus manos sobre las rodillas, se encontraba uno de los amigos de Brett. Estaba desnudo, con una venda sucia alrededor de su cara y una mordaza en su boca. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, quemaduras desagradables, moretones y cortes. El camarógrafo retiró la mordaza de la boca del niño, llorando, y este le suplicó de inmediato que lo llevara a casa. Por favor, déjame ir, yo hice lo que querías. Oh Dios, Jesse, Mike, Kate, tú me has hecho un puto carnicero. Solo me quiero ir a casa, por favor, repetía una y otra vez, balanceándose de atrás hacia adelante. Las piernas de Brett comenzaron a temblar y sintió la bilis en su estómago, podía ver los cuerpos quemados y mutilados en el fondo del cuarto. Los cuerpos de sus amigos. El camarógrafo se acercó a la barbilla del chico y la levantó, alentándolo a ponerse de pie. Luego, lo puso de espaldas a la cámara. Tenía una herida más grande que las anteriores, formando la palabra mentirosos. El camarógrafo se lo llevó hacia una puerta fuera de la pantalla, y la cámara se apagó cuando se inició de nuevo. Ya no estaban en la casa, estaban en las afueras de un bosque espeso, cubierto por una densa capa de nieve, y ya no parecía ser el mismo hombre el que sostenía la cámara. Era el amigo de Brett, que temblaba y murmuraba algo mientras sostenía la cámara por 30 segundos, apuntando en dirección a unos árboles en la distancia. Se escucharon pisadas acercándose. El niño empezó a gritar y llorar en lo que el sonido de las pisadas sobre la nieve se hacía audible desde aparentemente todos los ángulos. Se detuvo. Él se volteó rápidamente encontrándose con la cara destrozada de Jimmy. Un terrible alarido estalló por los parlantes y la palabra mentirosos apareció antes de que la cinta se interrumpiera abruptamente. Brett sentía que se iba a desmayar. Aseguró la puerta de su entrada, sabiendo lo que le esperaba. Justo al voltearse para salir corriendo, chocó con algo y cayó de espaldas contra el suelo. De golpe, sintió como el ácido era derramado lentamente sobre su cara. Lo último que llegó a ver y escuchar fue la palabra mentirosos, y la cara de Jimmy, deformándose en una sonrisa enfermiza.